Bueno, gracias por asistir a este tercer video sobre el tema los cristianos y la política. Y a manera de resumen rapidito, habíamos dicho que podemos enfocar este tema desde tres puntos de vista. Pueden haber más. El bíblico histórico fue el primero, haciendo referencia en esta idea al Antiguo Testamento, donde vemos un Israel que se viene estableciendo cada vez más y más con esa idea de reinado, monárquica, de dominio geográfico, bueno, y también de cierta decadencia, un momento determinado, pero siempre con la esperanza de recibir un Mesías que pudiera darle ese poder de reinado físico, o sea, sobre este mundo físico, visual, que se pueda ver. Un poco la idea de la Iglesia Católica, por ejemplo, hoy en día, que cree ser la continuación de Israel, de ese reinado, y por eso la Iglesia ha tenido esa visión dominante mundial, ¿verdad? Y unida al Estado también, eso nos lo refleja hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica. Pero la visión evangélica, la visión que vemos a través de la Biblia, sobre todo en la dispensación de la gracia, es que ese reinado es espiritual. El reinado de la Iglesia es espiritual, no tiene que ver con que la Iglesia tome algún cierto poder político, no, sino que esa idea de gobernar siempre será espiritual. Bueno, usted puede verlo en los videos. El otro enfoque que vimos fue el enfoque de la historia de la Iglesia, como a través de la historia la Iglesia tuvo que pagar un precio alto durante varios siglos, y yo creo que hasta nuestra fecha nosotros vemos esa secuela, pero como a veces no tenemos también conciencia de la historia de la Iglesia, esos factores hacen con que nuestros pensamientos y raciocinios muchas veces sobre temas no sea el más claro. Por cierto, siempre es bueno ver ese programa histórico que nosotros tenemos por detrás, aún como Iglesia, que durante varios siglos, del siglo IV con el emperador Constantino, se unió la Iglesia al Estado, y hasta la fecha podemos ver en ciertos países esta unión. La visión evangélica siempre es de que el Estado y la Iglesia son dos cosas separadas, ¿verdad? Bajo aquel pensamiento de dar al César lo que es de César y a Cristo lo que es de Cristo. Y en este tercer videito queremos dar este enfoque, dar este enfoque ahora escatológico, que también es muy importante en relación a esas cuestiones políticas, y cuando se empiezan a relacionar con la Iglesia es necesario que nosotros miremos un poco el enfoque escatológico, o sea, el programa evangélico de las cosas que han de venir, porque es importante que nosotros tengamos la conciencia de que Dios siempre quiere que nosotros no ignoremos los tiempos. Hay temas también de mucha importancia en cuanto a eso. Ahí es donde les recuerdo ese pasaje de 1 Tesalonicenses 5:20, que nos dice que no debemos menospreciar las escrituras, que debemos examinar todo y retener lo bueno, que la Biblia no quiere que nosotros ignoremos acerca de muchas cosas, no solamente enfocarnos en que somos cristianos y punto. Debemos también nosotros tener conciencia y amplitud y estudiar la palabra de Dios, porque Dios quiere aún que nosotros conozcamos cosas del futuro, porque eso trae esperanza a nuestro corazón, y al mismo tiempo el conocimiento de las cosas futuras, el entendimiento, hace con que nuestra vida presente tenga el enfoque sano acerca de las cosas que nosotros vivimos en este mundo. Así es que dentro de ese programa escatológico, las cosas del futuro, hay un gran tema que se aborda muy poco en nuestras iglesias hoy en día, se han dejado de lado, sobre, por ejemplo, este tema del milenio, que sabemos que es una doctrina que está en la Biblia y en Apocalipsis 19 y 20, sobre la idea de que Cristo sí vendrá a esta tierra, tocará tierra, por así decirlo, y gobernará con toda su amplitud, con todo su poder, en todos los ámbitos, político, social, con su pueblo, con su iglesia, y habrá esa dominación mundial en Jerusalén como capital establecida, y una visión de mundo, digámoslo así, un poco la visión de mundo de Dios desde el principio, el milenio, 1000 años, que bueno, algunas discusiones, si es literal, si no es literal, es 1000 años, pero la doctrina está en la palabra de Dios y que influye en la percepción de futuro que deben de tener
los cristianos acerca de las cosas del porvenir. En el estudio de este tema del milenio, los teólogos, por así establecerlo, han establecido programas, palabritas también que quizás son nuevas, pero que no están en la Biblia, pero que con muy buena intención y muy buena voluntad se han creado para ayudarnos a entender esos temas, y que hay un programa de Dios para el futuro. Es muy bueno tenerlo. Hay 3 posiciones en cuanto al milenio: el premilenarismo, el postmilenarismo y el amilenarismo. El premilenarismo, que es la mayor parte, digamos, del conglomerado de cristianos, consideran de que Cristo viene, ¿sí?, y de que esa venida será antes del milenio. O sea, antes del milenio no existe la idea del reino visual, como dijimos antes, sino espiritual, porque ese reino visual físico se dará durante el milenio. Por eso es que para los premilenaristas, la mayor parte de los cristianos evangélicos, no existe ni en el subconsciente esa idea de que la iglesia se meta en los campos de poder para establecer la iglesia con influencia en lo político. No existe. Digamos que hay una cierta ingenuidad, porque no es el propósito del premilenarismo. Estamos claros que será durante el milenio, pero no es así con el postmilenarismo. El postmilenarismo cree que Cristo vendrá después del milenio, o sea, tiene que darse el milenio en esta tierra desde el punto de vista de que la iglesia está llamada a abordar los lugares de poder que le permitan a la humanidad tener justicia social, desarrollo económico. Por eso es que los postmilenaristas son muchos de estos predicadores de la prosperidad, o sea, de que el cristiano está llamado a tener influencia económica, no está llamado a ser pobre, débil y demás, muy contraria al premilenarismo, donde nosotros consideramos de que la iglesia debe estar con la visión clara de que al seguir a Cristo hay una cierta etapa de sufrimiento, de persecución. El abordaje es otro completamente de estas dos posiciones. De hecho, una definición del postmilenarismo dice así: dice que esta enseñanza consiste en que el mundo se pondrá mejor y mejor, conduciendo a un estado mundial de justicia antes de la venida de Cristo, lo cual nosotros no consideramos desde el premilenarismo. El mundo no se pondrá mejor y mejor, muy por el contrario, será peor y peor en cuanto a la hostilidad del pueblo de Dios. Entonces es muy importante. Y el amilenarismo, que lo representa hoy en día, digamos, la Iglesia Católica, hay que decir que algunos reformadores también fueron amilenaristas, o sea, ellos no creían de que hubiese milenio ni antes ni después, sencillamente Cristo venía. Pero bueno, estamos hablando de la posición premilenarista en nuestro caso, donde sí lo consideramos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que tener claro que hoy en día los movimientos evangélicos, políticos, los movimientos de la prosperidad y todo lo demás sí van apuntando a esta posición con respecto al milenio. Se tiene que establecer el milenio y luego la venida de Cristo. Y el premilenarista, que es un poco más ingenuo en cuanto a esas posiciones, muchas veces en los argumentos se deja llevar por el postmilenarismo, porque no somos conscientes de lo que hay por detrás de muchos argumentos y posiciones, sobre todo para nosotros en Costa Rica, donde es más nuevo el tema y no sabemos qué es lo que hay por detrás. Está la intención de hacer una breve reseña, sobre todo que ya nosotros tenemos escritos en este respecto que van surgiendo, y sobre todo el candidato presidencial, él lanzó un folletito, un libro más bien, ¿verdad? Un libro pequeñito con este tema, escrito por él, por Fabricio Alvarado Muñoz, que son libritos que cuando uno los lee, no los podemos leer sin tener conciencia de estos temas que le estoy diciendo, porque si no, uno no lo entiende y puede caer en la trampa de estar
creyendo que estamos hablando del mismo tema, pero por detrás, por el trasfondo, hay otro tema, que no tiene por qué crear separación ni división en el punto evangélico, muy por el contrario, sencillamente poder escuchar esas posiciones para tener una mejor lucidez a la hora de orar, de interceder por temas tan importantes que atañen al desarrollo de un país. Entonces no es la intención aquí de decir que una u otra cosa nos van a separar o nos van a crear condiciones diferentes, sino sencillamente escuchar los diferentes argumentos y poder nosotros evaluar. Pero los cristianos en la política es diferente. Esta posición es postmilenarista, el título mismo, los cristianos en la política. ¿Ven? Aquí sí está la idea de que tenemos que entrar de lleno a esas posiciones de poder en nombre de Dios, porque es a través de eso que vamos a establecer el reino de Dios en el mundo y luego la venida de Cristo. Posición postmilenarista. Entonces aquí nosotros lo podemos leer muy clarito. Yo les voy a presentar en el otro video algunos de estos argumentos en el librito para que nos quede más claro.